Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta última jornada dedicada a la exposición Néstor Reencontrado. Cerramos las jornadas, las charlas que hemos tenido este fin de semana y también cerramos la exposición. Las jornadas, como saben, empezaron el viernes por la tarde con un concierto homenaje a Gustavo Durán a cargo de Samuel Diz y Jonathan Alvarado, con el que no solo compartieron su música, sino también su investigación sobre el compositor, pareja de Néstor, como saben, en sus años de París. También contamos con la complicidad, el apoyo de Lucy Durán, su hija. Ayer por la mañana tuvimos la suerte de escuchar a Aitor Quini, con el que nos quedamos impresionados con la cantidad de documentos, obras y datos que quedan aún por revisar en torno a la figura de Néstor, cuando pensábamos que ya casi todo estaba publicado o todo estaba estudiado. Tuvimos también a Idoia Murga, que se adentró de forma muy específica en el mundo escenográfico y en el papel tan relevante que tuvo Néstor, su implicación tan grande tanto en la escenografía, en los vestuarios, en los espectáculos de personajes como Antonia Mercé Argentina, entre otras. Y hoy cerraremos las conferencias con Sergio Rubira y Estrella de Diego. En cuanto a la exposición que hoy cerramos, Néstor Reencontrado, es una colaboración entre tres instituciones, el Museo Néstor, el Museo Reina Sofía y TEA. La mayoría de las obras que hemos podido contemplar en la exposición proceden del Museo Néstor, hoy cerrado desde hace ya años, y ha sido una oportunidad, creo, para todos los que añorábamos las visitas al Museo Néstor, poder reencontrarnos con Néstor y con sus obras en TEA. Hemos suplido por unos meses esta carencia. Por otro lado, tengo que destacar también la colaboración con las compañeras del Museo Reina Sofía en esos trámites, en esa gestión de traer la exposición de Madrid a Tenerife después del éxito tan grande que tuvo en el Museo madrileño y de que prácticamente era una figura desconocida. Ha sido un trabajo muy bonito de colaboración y de colaboración entre colegas y entre instituciones. Y una vez ya aquí, tengo que agradecer el trabajo de Juan Vicente Aliaga, el comisario, su buen hacer, su buena predisposición y también el de todo el equipo que hemos podido reunir en TEA para hacer posible la exposición. Desde mi punto de vista, en la que me he encargado de la coordinación, creo que hablo por todos cuando digo que no hemos podido estar más orgullosos de participar de este proyecto tan ilusionante. Veíamos ayer en la conferencia de Aitor Quini las fotografías, las caricaturas que nos mostraba de Néstor. En ellas se veía su preocupación por su aspecto, su imagen siempre refinada, siempre muy preparada, sus manos enjolladas, el gusto por el orientalismo. Decía Aitor que para Néstor presentar su obra y presentarse a sí mismo eran la misma cosa. Seguramente también a los visitantes les habrá llamado la atención la cantidad de documentación fotográfica en la que aparece Néstor, sobre todo en su estudio, en un entorno muy estudiado y muy preparado por él, con una estética muy característica. Existe en la estética nestoriana una asimilación de un lenguaje a contratiempo, anacrónico, donde perviven elementos del dandismo y de una imagen que pertenece a un momento pasado, pero es que es coherente consigo misma porque es fiel a un lenguaje propio. De ahí que en la exposición, en el segundo ámbito de la sala, encontramos la sección titulada El Círculo Decadente, dedicada al grupo que formaban, al equipo, que formaban Mariano Andreu, Ismael Smith y Laura Albéniz junto a Néstor, en torno a la exposición celebrada en el Fayán catalá, el llamado Grupo de los Decadentes, donde encontramos obras como Estampa Romántica de 1913 o La Acuarela, un caballero inglés de 1910. De esta estética dandy nos hablará a continuación Sergio Rubira con su charla Dandy Néstor, Néstor Dandy. Me ha tocado presentar a Sergio Rubira, nuestro director artístico desde el año 2024,
en que se incorpora a TEA, al equipo, a la dirección del equipo de TEA. Puedo decir que desde el primer momento su implicación con el Museo TEA ha sido completa. Cuando hablamos de museo suele parecer una palabra abstracta, pero el museo lo componen las personas, los profesionales que trabajan en él, los profesionales que hacen posible las exposiciones temporales, los que cuidan de la colección y un largo etcétera que no cabe aquí detallar. Sergio, desde que llegó, ha sabido observar el trabajo de cada uno y ha sabido potenciar lo mejor de cada miembro del equipo. Además, ha establecido una forma de trabajar, digamos, colaborativa. Solemos decir que casi como el equipo de coordinación de una revista, en el que todos tenemos voz y tenemos cabida. Y es un espacio en el que comunicar y aportar de forma segura. Por todo ello, quería agradecerlo públicamente a Sergio. En cuanto a su extenso currículum, vamos a destacar su faceta como docente y su faceta en el comisariado de exposiciones, su extenso currículum. Sergio Rubida ha sido profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid durante 17 años, ha sido coordinador del Máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la UAM, la UCM y el Museo Reina Sofía, e imparte clases en el Máster de Estudios Curatoriales de la Universidad de Navarra. Ha formado parte del Comité de Adquisiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, del Comité Asesor del MUSAC de León, del Programa para la Internacionalización de la Cultura Española. Como comisario independiente, algunas de sus exposiciones han sido Bilduma Au, colección Movimientos de Elementales en Artium, o Metamorfosis del Ser, del Círculo de Bellas Artes de Madrid, o la individual de Cristina Lucas, titulada De ida y vuelta, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Ha sido colaborador de la publicación El Cultural del Español. Ha sido también subdirector de colecciones y exposiciones del IBAM de Valencia, donde ha comisariado algunas de las exposiciones que voy a nombrar: Orientalismo, 1989, El fin del siglo XX, Tiempos convulsos, Espacio, materia y forma, Julio González y las vanguardias, España, vanguardia artística y realidad social, 1976. Ha sido director adjunto de las revistas del Grupo Exit, ha codirigido programas de formación en la Comunidad de Madrid o en el CADOGEME, ha sido codirector de las jornadas de estudio de la imagen de la Comunidad de Madrid, del curso Comisariando el Presente de la Casa Encendida, ha comisariado exposiciones en Arco, Artium, Domus Artium, Centro Galego de Arte Contemporánea, Centro de Arte 2 de Mayo, La Panera, entre otras. Ha escrito numerosas publicaciones de instituciones como el MUDAT de Luxemburgo, el Centre Pompidou-Metz, el FRAC de Bourgogne, entre muchos otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa, por la presentación. Casi me he ruborizado. Y nada, gracias también a todo el equipo, ¿no? Yo siempre digo que efectivamente, como ha dicho Vanessa, ¿no?, que el museo, que TEA está configurado por personas y que además creo también fuertemente en lo que podríamos llamar como pensamiento colectivo, ¿no? Es decir, todos tenemos capacidad para aportar ideas en el desarrollo del museo. Así que nada, muchas gracias, Vanessa. Buenos días. Yo también quiero aclarar que yo no soy experto en Néstor, o no me puedo considerar un experto en Néstor, pero si hay algo en Néstor que me interesa y que he trabajado mucho y que tiene que ver con uno de los calificativos, ¿no?, que se suele dar a Néstor habitualmente, y es ese de dandy, ¿no? De hecho, me sorprendió encontrar en la exposición esta fotografía con este título. Obviamente no es un título que Néstor o que el fotógrafo pusiera a la imagen, sino que es un título que se le ha puesto a posteriori, ¿no? Esa idea de Néstor de cuerpo entero y entre paréntesis dandy, ¿no? ¿Y por qué un dandy?, ¿no? Esa sería la pregunta.
La idea de esta conferencia tiene que ver más con introducir, ¿no?, a Néstor en una genealogía que se construye en blanco y negro, porque esta foto o esta imagen de Néstor como un dandy tiene también su correlato en otra fotografía de Néstor también como un dandy. Una historia que se escribe en blanco y negro porque es una historia que parte del texto, o cómo se va construyendo la figura de dandy a partir del texto. La palabra dandy tiene una etimología, a mí siempre me gusta buscar, ¿no?, la etimología de las palabras, una etimología difícil de concretar. No se sabe muy bien cuál es el origen de esa palabra. Se cree que se empieza a usar a finales del siglo XVII y que el origen puede estar en diversos o en otras palabras, ¿no?, en diversas palabras. Puede venir del francés, pero puede venir también del inglés. Una de las posibilidades es que venga de dandelion, ¿no?, del diente de león, lo que lo uniría también a otra palabra, que eran los leones, que también eran los dandis, ¿no? En un momento determinado, león y dandy quedaban identificados. Otra posibilidad es que viniera de la palabra dandiprat, que dandiprat era un personaje pequeño sin importancia, ¿no?, y muchas veces a los dandis se les ha dado poca importancia, ¿no? Era también el nombre que se daba a una moneda de poco valor. Otra posibilidad es que viniera de Jack Dandy, ¿no?, un término que se utilizaba para nombrar a aquellas personas que se creían por encima de los demás, ¿no?, algo que también hemos visto vinculado a los dandy. Andy, ¿no?, dandy, que luego veremos también, ¿no?, cómo hay dandys andys, ¿no?, y sobre todo supongo que Estrella nos hablará más, ¿no?, de este otro. Yo hablaré un poco, pero le dejaré a Estrella, ¿no?, hablar de ese otro dandy, Andy, ¿no? El Jack a Dandy, Dandy y Andy, Andrew, serían similares, ¿no? Andrew, el diminutivo Andy y otra posibilidad del diminutivo dandy. Esta palabra, ¿no?, empieza a utilizarse a finales del siglo XVII, pero se establece vinculada a una figura similar a la del dandy en 1780, o empieza ya a vincularse directamente a figuras que hoy entenderíamos por dandy a partir de 1780. Una cosa que me llamó la atención también de esas fotografías de Néstor es que coinciden con el momento en el que aparece esta colonia, ¿no?, una colonia que es Barón Dandy, ¿no?, 1912, Parera, se funda y aparece esta colonia Barón Dandy, que de algún modo intenta resumir esa idea del dandismo que tenemos, ¿no?, y cómo puede estar vinculada a una serie de objetos, ¿no?, esos objetos que son la chistera, ¿no?, el sombrero de copa, el bastón y los guantes, ¿no?, tres elementos que veremos que se van repitiendo a lo largo de la conferencia y que se repiten también en esa construcción del personaje, por decirlo de algún modo, Néstor Dandy. Aquí tenemos a Bagaria haciendo esta caricatura, ¿no?, del dandy con papagayo, como la mujer con el papagayo de Whistler, o sea que también hace referencia, ¿no?, a la propia historia del arte. Otro dandy, Whistler, o que también ha sido vinculado al dandismo, y aquí Néstor como esa mujer del papagayo con su sombrero, su bastón y sus guantes, ¿no?, guantes que obviamente impiden que se ponga los anillos, que también será otra característica. Pero claro, ¿qué es un dandy, ¿no? El dandy es algo que vuelve, ¿no?, una y otra vez, ¿no?, siempre aparece, ¿no?, tú coges una revista de moda todos los años y vuelve el dandy, ¿no?, un poco como un leitmotiv, ¿no?, que se mantiene, ¿no?, pero que es realmente un dandy, ¿no? Volvemos un poco a ese imaginario, ¿no?, en el siglo XVIII y a esas asociaciones, ¿no?, que se hacen a finales del siglo XVIII, ya directamente, ¿no?, la utilización de la palabra dandy vinculada, ¿no?, a un grupo de hombres concretos,
y empieza a vincularse esa palabra dandy con este grupo de hombres que son los macaroni, ¿no? Los macaroni eran hombres que vestían a la moda, pero de forma muy exagerada, ¿no? Entonces, hay una canción que se llama Yankee Doodle Dandy, que directamente hacía referencia a estos soldados, porque además estaba vinculado al ejército, a los soldados de la Guerra de la Independencia estadounidense. No eran los soldados, aparece, ¿no?, en distintas adaptaciones, asociado tanto a los soldados británicos, ¿no?, que van allí a luchar por la forma en la que iban vestidos, ¿no?, de esa forma exagerada, como a los soldados que luchaban por la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y entonces se asocia de algún modo la palabra dandy, Yankee Doodle Dandy, a estos personajes o a estos macaroni que también volverán a aparecer en el relato, que luchaban en Estados Unidos, ¿no? Hay muchas versiones de este tipo de imágenes, ¿no?, con una trenza más estirada, menos estirada, con una ropa más exagerada, menos exagerada, pero desde luego el vínculo, ¿no?, también con el uniforme militar, en el principio o en el comienzo, ¿no?, era bastante habitual. Aquí tenemos estas monstruosidades ya del siglo XIX en las que de nuevo aparecen estos dandis militares, ¿no?, que tienen que ver con la exageración. Pero pensemos, ¿a quién se podría referir en realidad, ¿no?, el dandismo? ¿A qué personaje? ¿No? A un caballero inglés, ¿no?, como el caballero inglés que dibuja Néstor en un momento determinado. Aunque caballero y dandy no son exactamente lo mismo, ¿no? Nacen, o la palabra, ¿no?, se desarrolla de forma contemporánea, pero quiere decir cosas distintas. Néstor aquí en realidad lo que está pintando o lo que está dibujando es un dandy, no es un caballero, por la forma en la que lleva ese traje, ¿no?, tan característico de lo que nosotros hoy pensamos como dandy. ¿Quién puede ser este caballero inglés? Sin duda, Bramell, Beau Brummell, ¿no? Otro personaje fundamental, el primero de los dandys, o así se le ha calificado en la literatura dandy, un personaje que aquí vemos, ¿no?, del que se conservan poquísimas imágenes, apenas hay, esta que aparece en el frontispicio de la biografía que le dedicó el capitán Jesse en 1844, apenas 4 años de su muerte, en la que aparece un Bramell en decadencia. Desde luego esto no parecería un dandy, ¿no?, o no lo asociaríamos con la figura del dandy. Sin embargo, Bramell, digo, fue ese primer dandy, el dandy originario, el dandy original, ¿no?, ese dandy que logró gobernar en la sociedad inglesa de la regencia, entendiendo sociedad por lo que en ese momento se entendía, ¿no?, por la gente que estaba vinculada a la corte del príncipe de Gales y del príncipe de Gales, del que luego será el futuro Jorge IV, y la corte de Jorge III. Un dandy en decadencia, ¿no? Lo vemos paseando, gordo, ¿no? También, ¿no?, con la ropa raída, algo que desde luego un dandy no se podría permitir, pero que lleva esos elementos, ¿no?, distintivos. Las manos no se las vemos, pero seguramente llevase guantes, pero lleva el bastón y la chistera, ¿no?, aquello que parece, esos objetos que parecen resumir al dandy. De Bramell, como decía, se conservan pocas. Esta, que ya es el dandy en decadencia, esta, que es el retrato de un dandy niño, ¿no?, el dandy y su hermano, los Bramell de niños retratados por Reynolds. La vida de Bramell también es interesante. Él era nieto, se cree, que de un mayordomo, o sea que también interesante, ¿no?, que terminara reinando o gobernando o estableciendo las normas de comportamiento de la corte en Inglaterra, ¿no?, un simple nieto, ¿no?, de un mayordomo convertido, ¿no?, en el rey de esa corte inglesa, ¿no? El hijo de ese mayordomo logró ser secretario del primer ministro, o sea, terminó
convertido en secretario del primer ministro, y seguramente pidió a Reynolds, del que era amigo, que pintara este retrato de sus hijos, ¿no?, como un símbolo de estatus también, ¿no? Y aquí también la cuestión aspiracional para entender la figura del dandy es importante. De época, básicamente, ¿no?, ya de un dandy adulto, de un Bramel adulto, se conservan estas dos imágenes que han estado asociadas, ¿no?, al dandy. La primera, esta miniatura, en la que realmente sucede un poco como con la imagen que hemos visto de Néstor, ¿no?, que se le ha puesto o se ha atribuido a posteriori. En realidad es un caballero de la regencia, ¿no? No es, o no se tiene la certeza de que sea Bramel. Se dice que es Bramel porque tiene la nariz rota. Parece que Bramel se cayó del caballo y se rompió la nariz. Y otra de las imágenes, ¿no?, que parece que es más fidedigna a este personaje, que es Bramel, es la que tienen a la derecha, en la que aparece un Bramel muy joven, ¿no?, un Bramel que acaba de entrar en los círculos más exclusivos de eso que llamaban la sociedad británica. El traje es importante, ¿no? ¿Y de dónde puede venir este traje que hemos visto de un caballero inglés, ¿no? Pues se ha buscado también el origen en otra imagen de Bramel, un retrato de Bramel vestido con el uniforme de Eton, ¿no?, el lugar en el que estudiaban esos, ¿no?, hijos de la aristocracia inglesa, y que era el traje de diario, ¿no?, un traje también muy asociado a montar a caballo. Era el traje deportivo, ¿no?, que termina convirtiéndose en el traje de gala. Un traje que impone Bramel. O sea, él es el primero en quitarle, ¿no?, se dice, el olor a establo, y es el traje que impone. Es decir, si vemos los macaroni frente a Bramel, hay absolutamente, ¿no?, una limpieza, ¿no? Es como si de repente ese rococó, ¿no?, que podríamos asociar a los macaroni desapareciera, ¿no?, y se impusiera un traje que tiene mucho que ver con lo neoclásico. Es decir, siempre pensamos en los dandis como personajes excéntricos y resulta que el primer dandy lo que hace es renunciar al adorno masculino, ¿no? Es lo que se ha llamado en historia de la moda la gran renuncia masculina, la renuncia al adorno. Un traje que termina imponiéndose, ¿no?, y que termina llevando el príncipe de Gales, ¿no?, este príncipe de Gales gordo, como el propio Bramel cuando está en Caen, ¿no?, ya decadente, un príncipe de Gales, ¿no?, que se tiene que poner un corsé que le retenga, ¿no?, la tripa, y que habla de ese exceso, ¿no?, de la corte de la regencia. Un personaje, ¿no?, también que construye de algún modo el dandy Bramel, ¿no? Llega un punto en el que el propio Bramel reta al príncipe de Gales, que había sido su mentor, ¿no?, reta el cuerpo del que va a ser el rey, y llega a llamarlo Big Ben, ¿no? O sea, como el reloj, ¿no?, por el tamaño que tenía o que había alcanzado el príncipe de Gales en sus excesos. Y veamos quién era Bramel en ese momento. Este era el Bramel que retó al príncipe de Gales, ¿no? Un traje limpio, ¿no?, con una levita negra larga, podía ser azul marino, unos pantalones en principio de gamuza o de ante, podían ser, y esas botas altas, y como siempre, guantes, bastón y chistera. Otra imagen de Bramel, supuesta o presunta imagen de Bramel, que hace evidente eso que decía, ¿no?, que es cómo limpia el traje y lo aproxima de algún modo a esas imágenes que se conservaban, ¿no?, que se estaban recuperando de los atletas clásicos, ¿no? Hay una recuperación del clasicismo. De hecho, tanto que los pantalones, ¿no?, con ese color gamuza se aproximaban mucho a color carne y se llegaron a llamar, y eran muy ajustados, llegaron a llamarse inexpresables. O sea, no se podía hablar de los pantalones, ¿no?, que llevaban los dandis
porque obviamente, ¿no?, el que llevaba esos pantalones parecía que estaba desnudo, ¿no?, lo que hace que nos acerque a la escultura clásica. Pero volvamos a este dandy en decadencia, ¿no? Podría ser que fuera incluso un autorretrato, porque Bramel sí dibujaba, ¿no? Una de las aficiones de Bramel era dibujar y parece ser que era un gran dibujante. Era también una de las actividades de esa sociedad, ¿no?, como ellos mismos se denominaban, ¿no?, y había un intercambio de dibujos, ¿no? Había reuniones en las que dibujaban, intercambiaban dibujos para guardar en los álbumes y de tal forma que, como lo presenta Jesse en esa biografía, en la primera biografía que conservamos de Bramel, en ese Bramel en blanco y negro, no solo el de la imagen, sino también el del texto, una biografía con una intencionalidad muy clara, lo presenta casi como si fuera un autorretrato, ¿no?, porque abajo aparece manuscrita la dedicatoria, ¿no?, al capitán Jesse Beau Bramel. Obviamente, Bramel nunca se hubiese autorretratado así, ¿no? Si consideramos que es un dandy, obviamente Bramel nunca se hubiese retratado así. Lo llamativo de la biografía de Jesse es que si pensamos, ¿no?, que tú escribes una biografía, va a ser en el momento o vas a dedicarle, ¿no?, más espacio al periodo del triunfo, ¿no?, de Bramel en la corte inglesa, ¿no?, y no a ese momento de la desgracia del dandy, ¿no?, que en un momento determinado tiene que huir de Inglaterra, establecerse en Francia porque ha perdido, por un lado, el favor real, o sea, como ya dije, ¿no?, reta al propio o se enfrenta al propio príncipe de Gales, y por otro lado se arruina, ¿no?, porque un dandy nunca tiene en cuenta el dinero, ¿no?, y Bramel termina arruinado por deudas de juego y tiene que huir a Francia. Primero se establece en Calais, perdón, y luego le nombran cónsul en Caen, casi haciéndole un favor. Y el capitán Jesse dedica la mayor parte de su biografía al periodo de la desgracia, ¿no?, al periodo en el que está en Francia. La biografía original tiene 2 volúmenes, pues solo el periodo del triunfo domina la mitad del primer volumen y en cambio el de la desgracia, la caída en desgracia, domina un volumen y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque era o pertenecía, o tal y como se escribe, ¿no?, la historia de los dandys, parece que el fracaso es necesario, ¿no? La idea de que el dandy tiene que fracasar se establece ya desde este primer texto y responde a un tipo de relato, que es el de auge y caída, que también se empieza a desarrollar o se empieza a establecer en el siglo XVIII, vinculado también a la sociedad burguesa y a los valores, ¿no?, de esa sociedad burguesa que terminará, ¿no?, siendo la dominante durante el siglo XIX. Tenemos aquí un ejemplo que es El progreso del libertino, de William Hogarth. Aquí está la serie completa, que cuenta una historia bastante parecida, ¿no? Libertino, dandy, macaroni, ¿no?, son todo adjetivos que podríamos vincular ¿no?, a esa construcción, ¿no?, de unas nuevas masculinidades. Aquí tenemos uno de esos grabados que hace Hogarth, en el que también presenta de algún modo al protagonista del progreso del libertino como un macaroni, ¿no? Es un personaje que está aprendiendo la danza, ¿no?, o que tiene un profesor de baile, un profesor de esgrima, que en realidad no le enseña nada, sino que es el matón que se pelea por él cuando tiene algún problema, y luego también un profesor de piano que está fascinado con una figura que es la del Farinelli, ¿no?, la del castrado. También aquí vuelve a haber, ¿no?, una asociación en esa feminización de estos personajes. Personajes, ¿no?, los macaroni, que también, bueno, aquí tenemos a Farinelli, una imagen de Farinelli, ¿no?, ya vestido para actuar, una caricatura
la que no queda muy bien parado, ¿no? Cuando sabemos que era casi un fenómeno de fans, ¿no? En el siglo XVIII, o sea, o que se había convertido en un fenómeno de fans, y parece, por lo que se conserva, ¿no? Que era un hombre bastante guapo, ¿no? Bastante atractivo. Pero aquí tenemos una caricatura. Farinelli, que era o se convierte también como en una suerte de príncipe de los Macaroni, ¿no? Estos personajes de peinados exagerados o pelucas exageradas, ropas entalladas, cuellos muy grandes, grandes buquets de flores, ¿no? En los ojales, personajes que perdían mucho tiempo, ¿no? Supuestamente acicalándose, ¿no? En el tocador como si fueran mujeres, ¿no? Son imágenes que en ese momento se repiten satirizando a este grupo de jóvenes, ¿no? Como luego se repetirán también satirizando a esos dandies que se reunían en torno a Bramel. Bramel hace también otra cosa bastante llamativa y es hacer público su toilette. Se hacía como los reyes, ¿no? Invitaba a gente a su círculo más íntimo, ¿no? Y se vestía, se peinaba delante de ellos, ¿no? Se ataba el nudo de la corbata delante de ellos, ¿no? Que es algo también muy distintivo de los dandis. También había mujeres macaroni. La pregunta es, ¿no? O la pregunta nos llevará luego a si existían las mujeres dandis, ¿no? Porque habitualmente lo asociamos con hombres. Estos jóvenes, ¿no? A los que les sucedían cosas constantemente, ¿no? Todo el rato perdían la peluca, les cortaban la peluca, les cortaban la trenza, la coleta. Esas historias de auge y caída habitualmente también estaban asociadas a las mujeres, ¿no? Aquí tenemos a Lady Caroline Lamb, una de las mujeres que causó gran escándalo vinculada a Byron, ¿no? En ese momento, sobre la que también se escribió mucho y que quedó también asociada a el dandy. Otra figura asociada al dandy es la de las corintias, ¿no? Que eran las prostitutas o las cortesanas, ¿no? En ese momento. Dandy, cortesana, ¿no? También dos figuras que quedan asociadas, como luego en el periodo de Oscar Wilde será, ¿no? El dandy y las professional beauties, ¿no? Las bellezas profesionales, ¿no? Aquellas mujeres que eran invitadas a las fiestas simplemente por ser bellas, ¿no? O por ser guapas, ¿no? Como si fueran una suerte de objeto decorativo, o como Oscar Wilde era también invitado a las fiestas de la alta sociedad simplemente, ¿no? Por cómo iba vestido, ¿no? Por lo excéntrico del personaje. Memorias de escándalo, ¿no? Porque también es otro de los géneros a los que puede pertenecer esa biografía de Bramel, en la que parece, ¿no? Que siempre va a revelar secretos sobre sus colegas dandis, ¿no? Y sobre otros personajes de la corte, pero que nunca hace, ¿no? En cambio, en ese momento, muchas de esas mujeres, ¿no? Cortesanas que pertenecían, ¿no? de algún modo también a estos círculos exclusivos de la sociedad de la regencia, escribieron, ¿no? Cuando caían también en desgracia, ¿no? De algún modo, esa biografía de Bramel, ¿no? Que podría parecer, ¿no? Y escrita incluso por el propio Bramel y no por el capitán Jesse, ¿no? Se mezcla la literatura de auge y caída y las memorias de escándalo, ¿no? Parecía, ¿no? O prometía o se vendió prometiendo que iba a vender también secretos de ese Jorge IV, ¿no? De ese rey que aquí aparece como si fuera Nerón, ¿no? También un emperador de la decadencia. Si el primer libro, ¿no? El dedicado al auge, aparecía, ¿no? O se abría con ese frontispicio que ya anunciaba cuál era el final del dandy, ¿no? Que ya anunciaba el fracaso del dandy, el segundo se abre con otro dibujo de Bramel. Este parece que sí que es un dibujo hecho por el propio Bramel, ¿no? Cupido castigado, ¿no? Cupido al que Venus
¿no? Ha castigado rompiéndole el arco, ¿no? Dejándole sin función. De nuevo también otra imagen que nos habla de esa caída en desgracia del dandy, ¿no? Ese amorcillo, ¿no? Ese dios que se ha quedado sin función, ¿no? Así que este podría ser, ¿no? El caballero inglés al que se refiere el dibujo, ¿no? Pero dos formas de presentarlo distintas. El dandy en desgracia, ¿no? O el dandy triunfante, ¿no? Ese dandy de chaqueta roja o de levita roja. Porque Néstor se autorretrata como dandy, ¿no? Más de una vez. Aquí lo tenemos en Epitalamio, ¿no? Ese cuadro, ¿no? Que también causó escándalo, generó escándalo, porque Néstor, ¿no? Parece autorretratarse dos veces, ¿no? Como hombre y como mujer, y veremos también qué posibles asociaciones tiene. No me refiero solo a la asociación con el andrógino del que luego hablará Estrella, ¿no? Con ese andrógino platónico, ¿no? Del que supongo que Estrella hablará, o con el andrógino masónico, sino con el andrógino dandy, ¿no? Porque también veremos, ¿no? El dandy es el andrógino de la historia, ¿no? Como veremos más tarde. Dandy o romántico, porque a lo mejor aquí, ¿no? Si lo vemos con más detalle, por cierto, ¿no? Sombreros, ¿no? Quitarse el sombrero. Aquí tenemos el epitalamio, cómo se pintó originalmente, ¿no? Con Néstor, ¿no? Digámoslo, Néstor feminizado, Néstor convertido en mujer, Néstor con ese sombrero de plumas que luego borra, ¿no? Pero es un dandy también que no lleva corbata. La corbata era otro de los elementos característicos del dandy, no era la obra maestra del dandy. De hecho, se cuenta que Bramel podía llegar a intentar hacerse el nudo de la corbata 30 veces antes de dejarse el nudo definitivo, que era un nudo que tenía que parecer que no estaba hecho con intención, ¿no? Sino que era espontáneo, natural, pero en cambio era 30, no era como si fuera casi una escultura, ¿no? Convertir el cuello en una escultura. Sin embargo, aquí vemos a Néstor sin corbata, ¿no? Algo también característico de otro dandy. Lo que lleva es un cuello a la Byron, ¿no? Otro personaje que ha sido asociado al dandismo, aunque yo no lo calificaría de dandy, ¿no? De hecho, él mismo dice que no fue un dandy. También es cierto que dice que los tres personajes más importantes de ese momento fueron Bramel, Napoleón y él mismo, ¿no? Pero el más importante, sin duda, para él fue Bramel, ¿no? Lo que sucede con Byron y por qué empieza a llevar este cuello sin corbata, es porque nunca, o él mismo consideraba que nunca iba a alcanzar la maestría que tenía Bramel con el nudo de la corbata. Entonces, ¿qué era lo mejor que podías hacer? Quitarte el nudo, ¿no? No llevar corbata, como hace Néstor también en ese epitalamio, ¿no? O las bodas de Néstor. Romántico es como yo calificaría a Byron, ¿no? Escena romántica de Néstor, o este retrato, ¿no? También de un hombre o una mujer, no queda muy claro, ¿no? Si es un hombre o una mujer, pero que lleva corbata. Así que yo diría que no es una escena romántica, sino que es una escena dandy. O sea, este personaje podríamos decir que también es un dandy. Pero volvamos a Bramel, ¿no? El personaje que funda todo el mito del dandismo, a Bramel, pero no al Bramel del Capitán Jesse, sino que vayamos a otro Bramel, ¿no? En esta forma de establecer el relato a través del texto, ¿no? De nuevo, blanco y negro, ¿no? El negro del texto sobre la página. Y a esto que se ha llamado el primer tratado del dandismo, ¿no? Un tratado escrito por Barbey d'Aurevilly, dedicado a ese primer dandy y que se publica un año más tarde que la biografía del capitán Jesse. Ahí lo que hace Barbey, dandy él también, obviamente, ¿no? Aquí lo tenemos, ya mayor, ¿no? Aquí también, ¿no? En otro retrato, y aquí los guantes de Barbey,
¿no?, que se conservan todavía. Guantes blancos con las costuras rojas, ¿no?, como si fueran las venas, ¿no? Así que dandy, Barbey, ¿no? Barbey y dandy. ¿Qué es lo que hace Barbey en este tratado, ¿no?, en lo que se ha dado en llamar metafísica del dandismo? Establecer el dandy como una paradoja, ¿no?, como el personaje en el que se van resolviendo los contrarios. No solo lo masculino y lo femenino, ¿no?, que es algo bastante normal, sino también otro tipo de opuestos, ¿no? El dandy para Barbey es amoral y moral al mismo tiempo, efímero y eterno, es también independiente y social, es espontáneo pero responde a las normas, es inesperado, ¿no?, y al mismo tiempo convencional, es indolente y al mismo tiempo ¿no?, tiene que trabajar mucho en su propia imagen, es obra de arte y es artista, ¿no?, es actor y es autor de la obra de teatro, es ocioso y productivo, es rey y plebeyo, es terrorífico y simpático y es masculino y femenino al mismo tiempo, ¿no? El andrógino de la historia, como el propio Barbey dice, es decir, reúne aquello, ¿no?, a lo que todo dandy debe esperar, ¿no? Un libro que influye, ¿no? Parece, ¿no?, que el dandismo es como una suerte de virus, ¿no?, que se va contagiando a partir de libros, ¿no? Libros que se comparten, libros que van apareciendo y desapareciendo, ¿no?, y que se van completando. Un libro que admira otro dandy, o por lo menos otro personaje que aspiraba al dandismo. No tengo yo muy claro si Baudelaire era un dandy, ¿no?, o logró ser un dandy, pero desde luego aspiraba a ser un dandy. Un libro que cita con admiración en el Salón de 1846, ¿no? Le dedica a ese tratado, a ese primer tratado del dandismo, le dedica una parte importante del Salón de 1846, ¿no? Es curioso también, un texto de crítica de arte dedicado, ¿no?, también a un personaje o a un libro sobre un personaje que era al mismo tiempo arte y artista, ¿no?, obra de arte y artista, ¿no? Un Baudelaire que también lleva corbata y chistera, ¿no?, de nuevo, ¿no?, en esa aspiración al dandismo. Un Baudelaire que escribe otro de los tratados del dandismo, ¿no?, en esa metafísica del dandismo característica de la literatura francesa, ¿no? Un tratado que se llamó El pintor de la vida moderna, publicado en 1863, el mismo año que Manet le hace este retrato, este dibujo, y que está dedicado a un personaje misterioso, dandy, ¿no?, que se aproxima al dandismo, tiene un problema y es que es apasionado, ¿no?, que es un artista oscuro, misterioso, llamado el señor G a lo largo de todo el libro, ¿no?, que permanece anónimo y que hoy sabemos que es Constantin Guy. El capítulo que dedica al dandismo, si cogemos el libro, topográficamente es el capítulo central, o sea, es el que coincide con el centro del libro, ¿no? Va aproximándonos hasta llegar a ese capítulo dedicado a los dandis, ¿no?, a estos personajes que habitaban París, ¿no?, estos personajes también con levita, pantalón claro y chistera, personajes, ¿no?, que habitaban también, ¿no?, los lugares de ocio, ¿no?, los bares, los cafés, vamos, en ese momento los cafés, los music hall, ¿no?, la ópera, ¿no?, y que además convivían también con otras mujeres, ¿no?, las prostitutas. Se produce también, de nuevo, en el texto de Baudelaire, una asociación entre el dandy y la prostituta. El capítulo dedicado al dandismo está también muy cerca de otro capítulo que es el elogio al maquillaje, ¿no?, también disfrazarse, ¿no?, maquillarse, ponerse una máscara. Pero lo interesante, o para mí lo interesante de este texto de Baudelaire, yo no soy muy fan de Baudelaire, he de decir,
o no me interesa tanto la teoría dandy de Baudelaire, o no me interesa tanto la teoría francesa sobre el dandismo como la práctica inglesa, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Hay una diferencia muy clara entre el dandismo francés y el dandismo inglés y tiene que ver, ¿no?, con la práctica frente a la teoría, de algún modo, ¿no? Los ingleses efectivamente practicaron y se arriesgaron a ser dandis. En cambio, los franceses casi todos se quedaron en aspirar a ser dandis, ¿no?, y escribir sobre el dandismo, ¿no? O sea, no terminaron de dar el paso final. Lo interesante para mí del libro de Baudelaire, de ese pintor de la vida moderna, ¿no? También lo moderno en Baudelaire se construye un poco como lo dandy, porque es efímero y eterno al mismo tiempo. La modernidad de Baudelaire se define a través de esa convivencia entre modernidad y entre lo que es caduco, ¿no?, y lo que es eterno. Lo que me parece interesante es que abre la posibilidad de que existan otros dandys, ¿no?, más allá de esa figura, ¿no?, masculina que hemos ido viendo, masculina y occidental, ¿no?, ese hombre blanco, ¿no?, occidental, sino que empiezan a aparecer otros dandys asociados a otros imaginarios, ¿no?, al imaginario de Oriente, ¿no? Aquí tenemos dibujos de Constantin Guy de su viaje a Turquía, ¿no? Él fue también como una suerte de corresponsal en la guerra de Crimea, asociado también, ¿no?, a este tipo de personajes orientales, ¿no?, estos personajes con estos trajes, ¿no?, lujosos, como el propio Néstor en un momento determinado se disfraza también de oriental, ¿no?, se disfraza de árabe, ¿no?, en ese ambiente orientalista, con esa imagen, ¿no?, la Venus de la Rosa, que es un poco Leonardo, un poco Miguel Ángel, ¿no?, y mucho de Néstor, ¿no?, de nuevo también como resolver, ¿no?, otra paradoja, ¿no?, en esa figura de la Venus de la Rosa, una figura que al mismo tiempo es masculina, ¿no?, y femenina, con ese Néstor, ¿no?, arabizante o arabizado, disfrazado delante de la Venus de la Rosa. Néstor, ¿no?, que posiblemente se autorretrate, como Aitor proponía ayer, en este otro cuadro, ¿no?, Oriente, de 1912-1913, también en una escena muy ambigua, ¿no? No se sabe muy bien cuál es el género, ¿no? Está muy claro cuál es el género de uno de los personajes, pero no queda nada claro cuál es el género, ¿no?, de esos otros personajes. Pero ayer me llamó la atención otro de los dibujos que puso Aitor, que es este, Campesinas Canarias, ¿no? Unas campesinas que también responden a la moda orientalista, ¿no?, disfrazarse de orientales, ¿no?, esas campesinas canarias dibujadas por Néstor que de repente aparecen en Túnez, ¿no?, en estas postales de Lehner y Landrock que se coleccionaban, ¿no?, eran pornografía, literalmente, ¿no?, eran imágenes de las colonias inglesa y francesa, inglesa porque Lehner y Landrock tuvieron estudio en Egipto, pero también tuvieron estudio en Túnez, ¿no? Y aquí tenemos básicamente una construcción muy parecida y además también casi contemporánea, ¿no? Cómo se disfrazan esas campesinas canarias, ¿no?, de mujeres bereberes, ¿no?, de mujeres orientales, ¿no?, de mujeres del norte de África. De nuevo, ¿no?, disfrazarse de Oriente. Néstor como un faraón, ¿no? Néstor como un faraón, Néstor muy joven, seguramente en los carnavales, ¿no?, disfrazado de Tutankamón, ¿no?, o disfrazado de un faraón joven, ¿no? Pero quizá Néstor también, ¿no?, como la egipcia, ¿no?, Néstor disfrazado de Cleopatra. Este es un disfraz diseñado por Néstor que también gana uno de los premios, ¿no?, del carnaval en Las Palmas, un disfraz de Cleopatra. Pero Néstor también disfrazado, ¿no?, disfrazado de fauno, disfrazado de sátiro, ¿no?, del mismo sátiro que es Nijinsky, otro personaje que también ha sido asociado a la figura
del dandy, ¿no? Disfrazarse de Nijinsky, disfrazarse del fauno, disfrazarse del sátiro, disfrazarse, ¿no? Gustavo Durán como sátiro, pero ¿y por qué no Néstor, también autorretratado como sátiro, ¿no? Si se dice que el sátiro de la izquierda es Gustavo Durán, ¿no? Un retrato de Gustavo Durán como sátiro, ¿por qué no pensar que algún otro de los sátiros es un retrato o un autorretrato del propio Néstor, ¿no? Sátiros faunos que convivían con otros personajes, ¿no? Personajes, las Ménades, las Bacantes, ¿no? También de unos vales rusos, ¿no? Del Narciso, que acompañan, ¿no? A ese otro personaje también asociado al dandismo, ¿no? Que es Narciso, ese, ¿no? Personaje que se queda fascinado por su reflejo en el río y sobre el que escribirá después Oscar Wilde, invirtiendo la fábula. Invertido también es otra de las palabras asociadas al dandismo. Ménades, bacantes, como macarenas, ¿no? O bailarinas o bailaoras, ¿no? Con el garrotín, ¿no? También. Disfrazarse, ¿no? Disfrazarse de Ménade, en el caso de Basque, disfrazar a las Ménades de españolas, en el caso de Néstor, ¿no? Disfrazarse de español, como Andreu se disfraza de torero, ¿no? Que también lo hemos visto, ¿no? Torero, torera, un poco como el ídolo de Anglada Camarasa, ¿no? También. Disfrazarse de torero, torero Picasso. Picasso, a lo mejor habría que empezar también a pensarlo como un poco dandy, ¿no? Picasso, que acude a la fiesta del conde de Beaumont vestido de torero. ¿Por qué? Porque el torero era lo español, la construcción de lo español. Picasso con montera, Picasso con mantilla, ¿no? La mantilla que convierte a Jojloba en española. Realmente es un tapete de ganchillo, porque las mantillas no tienen esos flecos, ¿no? Lo ruso, como lo español, aquello de la frontera, que diría Estrella, ¿no? Esto es un pequeño homenaje que le hago a Estrella. Aquello exótico, pero que al mismo tiempo está cercano, ¿no? Hay una campaña del Patronato Nacional de Turismo que lo deja muy claro, ¿no? Con España. La abundancia de África con la comodidad de Europa, ¿no? Es aquel lugar que es exótico, pero al mismo tiempo es seguro, ¿no? Y es una forma de construir lo español. La mantilla, ¿no? La montera, como aquello que te convierte en español. Estas dos mujeres, ¿no? Las mantillas de Néstor también, ¿no? De repente. Ellas, ¿no? Que llevan ese traje, ¿no? Tan de vanguardia, convertidas en españolas simplemente por la mantilla. Mantillas, ¿no? Además, se titula. Pero también la mantilla, ¿no? Que llevan, o las mantillas que llevan Ismael Smith y Andreu en esta fotografía que había permanecido casi inédita, ¿no? hasta ahora. Andreu y Smith travestidos de españolas, como Jojloba también se travestió de española en Roma. Rusia, ¿no? Los ballets rusos, Diaghilev, otro dandy, ¿no? De nuevo, otro personaje asociado al dandismo, ¿no? Lo ruso, lo español, lo oriental, máscaras, disfraces, que van construyendo, ¿no? O participando en esta construcción de identidades, ¿no? En este baile de identidades que es hablar del dandismo. Lo ruso, lo español, y de nuevo, ¿no? Aquí tenemos a Picasso con el sombrero de tres picos. Un Picasso, ¿no? que se viste, ¿no? O que se disfraza, yo diría, de español, porque Picasso era el español y tenía que ser el español. No cabían más españoles en las vanguardias de París de ese momento, ¿no? Que hace todos los bailes españoles de los ballets rusos. Tanto que le roba el encargo a otro español, ¿no? Juan Gris. El cuadro flamenco
¿no?, que pusieron en escena los ballets rusos, ¿no?, de nuevo Rusia, España, se lo robó el encargo a Juan Gris, ¿no?, un personaje al que finalmente, ¿no?, solo le dejan hacer estos retratos para el programa de mano del cuadro flamenco María de Albaicín, este retrato de la bailaora, ¿no?, que protagonizó este cuadro flamenco de los ballets rusos, y que terminará disfrazado de francés, ¿no?, haciendo uno de los ballets más franceses de los que hicieron los ballets rusos, ¿no?, Las tentaciones de la pastora, organizando también, o siendo, ¿no?, de algún modo, el protagonista de la gala que se presenta en Versalles, ¿no?, y que reconstruye los ballets versallescos del siglo XVII, ¿no?, con el vestuario de Juan Gris, ¿no? Juan Gris, que en un momento determinado decide que prefiere llamarse Jean, ¿no? Juan Gris, que deja de ser español para convertirse en francés, ¿no? Un Juan Gris que se autorretrata, ¿no?, como el hombre del garrote, como un Gilles, ¿no?, también en este autorretrato, ¿no? Tentaciones de la pastora, que son casi más francesas que lo que podría haber hecho un francés. Pero volvamos al cuadro flamenco, ¿no? Un cuadro flamenco, el de Picasso, y un cuadro flamenco, el de Néstor. Un cuadro flamenco Déco, ¿no?, frente al vanguardista, ¿no?, de Picasso, un tardocubismo, el de Néstor como un cuadro flamenco Déco, ¿no?, mudéjar, ¿no?, decía ayer Idoia, y yo añadiría más azteca, ¿no?, porque es el Déco, ¿no?, en el que se pone de moda o se recupera, ¿no?, esas formas también del arte azteca, y de algún modo hay resonancias entre este cuadro flamenco, ¿no?, que le encarga Antonia Mercé, y esa presentación de lo azteca que inundó, ¿no?, ese nuevo americanismo, no, neoamericanismo, que inundó París, ¿no?, en 1925, coincidiendo con el desarrollo de lo que luego se llamó Art Deco, ¿no? O Triana, ¿no? Esto es algo que no tenía apuntado, pero que ayer vi muy claro, ¿no? La Triana, ¿no?, que hace Néstor, no es la Triana de Sevilla, ¿no?, sino que seguramente es otra Triana, ¿no?, asociada muy claramente al imaginario que él mismo construye de Gran Canaria, ¿no? La Triana, quizá la Triana de Las Palmas, ¿no?, en lugar de la Triana de Sevilla en esa nueva construcción. Y además es que son contemporáneas, ¿no?, es que casi coinciden, ¿no?, cuando hace la Triana, la escenografía para Antonia Mercé y las visiones de Gran Canaria, ¿no? Se parecen demasiado. Pero bueno, me he escapado, ¿no?, en el juego de disfraces. Volvamos otra vez un poco a Baudelaire y a esa posibilidad de otros dandis. Estos dandis, ¿no?, los pueblos originarios norteamericanos, ¿no?, que tanto fascinaban, ¿no?, estas imágenes de Catlin que tanto fascinaban a Baudelaire, y que hoy vemos claramente actualizadas en un artista canadiense nativo americano, ¿no?, en estos fantasmas dandis que aparecen detrás, ¿no?, de las reconstrucciones que hace de los cuadros de Catlin. Aquí tenemos. U otros dandis, ¿no?, dandis negros también, ¿no? Aquí tenemos a Dandy Jim, que era un personaje del primer género teatral, ¿no?, que se inventa en Estados Unidos, que es el minstrel mask, obviamente, ¿no?, en el que se presenta a este personaje humorístico, ¿no?, porque una persona, ¿no?, esclavizada, racializada, en principio no podía ser dandy, ¿no?, pero sí que se empieza a construir ese otro personaje que es el dandy negro, ¿no?, como evidencia Shinka Sonibare
en otra de sus series famosas que reconstruye al mismo tiempo ese progreso de libertino de William Hogarth, ¿no? Aquí tenemos el momento en el que se levanta, se reúne con sus amigos en la biblioteca, ¿no? Juega al billar, acude a una velada, ¿no? En la que una joven canta, ¿no? También algo que parecía excluido, ¿no? De esa sociedad exclusiva, ¿no? de la regencia, en este caso situada un poco más tarde, de mediados del siglo XIX, pero que está reconstruyendo esa serie de Hogarth, ¿no? El dandy en el prostíbulo, ¿no? Hemos visto un dandy nativoamericano, un dandy de origen africano y una mujer dandy, la condesa de Castiglione. Un personaje fascinante, la mujer más bella del mundo, se la llamó en un momento determinado. Una mujer, ¿no? Que cuando perdió la belleza decidió ponerse de luto, ¿no? Y recorrer las calles de París vestida de negro. Una mujer que estuvo fotografiándose, ¿no? Como un proyecto artístico durante años, asumiendo diferentes identidades, ¿no? Disfrazándose. Una mujer, ¿no? Como otras mujeres que también fueron dandis, ¿no? Aquí tenemos el autorretrato de Romaine Brooks, ¿no? Esas mujeres de la orilla izquierda, de nuevo, ¿no? Con guantes y con chistera, sin corbata, ¿no? Natalie Barney, también, su pareja, ¿no? También dandy. Lady Trowbridge, también dandy. Peter, dandy. Gluck, dandy, o Claude Cahn como dandy. Claude Cahn, retratada como dandy, Claude Cahn, retratada como Buda, Claude Cahn como Narciso, Marcel Moore, su pareja como Narciso. Porque seguramente estas fotografías no son solo de Claude Cahn, sino que son de las dos, ¿no? De Claude Cahn y de Marcel Moore. Claude Cahn multiplicada, ¿no? Claude Cahn como una fortuda, ¿no? Claude Cahn con máscara. Gillian Wearing como Claude Cahn, ¿no? Mapplethorpe con bastón. Wearing como su padre y su madre. Michel Journiac como su padre y su madre. Wearing con máscara. Wearing como Mapplethorpe y como Warhol. Warhol enseñando sus heridas. Warhol drag, ¿no? Warhol como dandy, dandy Andy, ¿no? Del que seguramente hablará después Estrella. Un Warhol, ¿no? Que habitaba, ¿no? Que tenía una cara pública, que era la de la Factory, ¿no? Ese espacio, ¿no? Ese taller convertido en discoteca, en ese lugar en el que pasaban cosas, sucedían cosas, ¿no? O esa Factory convertida en oficina, ¿no? En el lugar para hacer negocios. Un dandy, un dandy, ¿no? Andy, posando, ¿no? En el despacho o en el supermercado, ¿no? Con las latas Campbell, ¿no? Y los detergentes Brillo, ¿no? Pero que escondía un secreto, su casa, ¿no? Esto fue gracias a Estrella también que lo descubrí, la casa de Warhol, un dandy coleccionista, ¿no? Un coleccionista además insospechado, un coleccionista, ¿no? De estos botes de galletas, ¿no? De estas cerámicas para guardar galletas, un dandy, ¿no? Que coleccionaba Déco también, aquí tenemos, ¿no? Parte de su colección, y esta era la casa de Warhol, ¿no? Frente a la Factory, ¿no? Esas dos factories, el espacio público, el espacio privado de Warhol, ese Warhol coleccionista que de algún modo también se construye como un dandy, ¿no? Un coleccionista de Déco, un coleccionista que tenía este dormitorio, un dormitorio que nos llevará también a otros lugares, ¿no? Él dijo en algún momento, también Estrella, ¿no? Lo dice en su libro, en Tristísimo Warhol, ¿no? Yo quiero ser la reina de Inglaterra. Quizá aquí lo consiguió, ¿no? En este dormitorio, ¿no? Una casa, ¿no? Una casa que nos sorprende, esta no es de Warhol, sino que es de Cindy Sherman. Esta es la casa de Cindy Sherman, ¿no?
una casa, ¿no? Como un cottage inglés, ¿no? Cindy Sherman, también muy dandy, aquí posando, ¿no? Como si fuera una odalisca, ¿no? Tenemos las distintas odaliscas, ¿no? Las combinaciones, de nuevo construyéndose, ¿no? En este posando. Posar, ¿no? Algo que también es muy característico del dandismo, ¿no? Odalisca, pero también princesa, ¿no? Actriz de cine, estrella, ¿no? De esas películas de Hollywood, mujer, ¿no? Asustada, mujer maltratada, morimura como Cindy Sherman, ¿no? En esta multiplicación, ¿no? de los disfraces. Una Cindy Sherman que nunca sabremos quién es, ¿no? En este juego de las apariencias, ¿no? Una Cindy Sherman que se oculta, ¿no? Y que casi muere, ¿no? Una Cindy Sherman abyecta también, una Cindy Sherman cadáver, ¿no? Una Cindy Sherman violada, ¿no? También como Duchamp de algún modo presenta en L'Étendonné, ¿no? El cuerpo de L'Étendonné. Esa obra póstuma de Duchamp también un poco dandy, ¿no? Duchamp como Rose Lavie, Duchamp como Rose Lavie, o Cindy Sherman como Madame Pompadour, ¿no? En un momento determinado, como una de esas cortesanas también, o asociada a la corte, pero también Cindy Sherman como virgen, Cindy Sherman como Baco, Cindy Sherman, Cindy Sherman, Cindy Sherman, Cindy Sherman como la condesa de Castiglione. Imágenes que coleccionaba otro dandy, ¿no? Al final las imágenes de la condesa pasaron a otro dandy, al conde Robert de Montesquieu. Un dandy también con guantes, no lleva chistera o no se aprecia tanto con bastón y con guantes. Un dandy disfrazado de Juan Bautista, ¿no? Un dandy que inspiró otro de los libros importantes del dandismo, A Contrapelo, A Contracorriente, ¿no? Como antes decía Vanessa, de Néstor, ¿no? Que parecía ir a contracorriente, estar fuera del tiempo, ¿no? De algún modo, esa novela en la que no pasa nada, no hay acción, era lo que pretendía Huysmans, ¿no? Cuando escribe A Contrapelo en 1884, el primer libro que se calificó como decadente, ¿no? Y que dio origen al decadentismo del fin de siglo, protagonizado por un duque, ¿no? Eugenio d'Ors dijo de Néstor que pintaba como un marqués. A lo mejor no pintaba como un marqués, sino que pintaba como un duque, ¿no? Como ese duque Jean Floressas de Cézanne, que retrata Odilon Redon para otro frontispicio, ¿no? De una novela fundamental. La novela que se establece como el relato de una colección, ¿no? Una novela que se construye a partir de una colección, como seguramente la vida de Néstor se podría también reconstruir a partir de su colección, ¿no? Algo que yo creo que está por estudiar y que seguramente sería un filón, ¿no? Si hay aquí algún alumno, ¿no? historiador del arte, sería fantástico que se pusiera a estudiar la colección de Néstor, ¿no? En la colección de Cézanne, ¿no? De ese dandy decadente, degenerado, también había Salomés, la Salomé de Moreau, ¿no? Había también grabados de Luiken, ¿no? De Beresdan, de Redon. Un Greco en el dormitorio, porque de hecho también el dormitorio de Warhol tiene mucho del dormitorio de Cézanne. Y Goya, los desastres de la guerra, ¿no? Es cierto que todo tiene un componente morboso, ¿no? En A Contrapelo, ¿no? O la colección de arte, pero tenía más colecciones. Tenía una biblioteca, que era una biblioteca de los romanos de la decadencia, del periodo de la decadencia, y también, ¿no? el canon de lo que luego se consideraría, ¿no? el predecadentismo. Tenía una colección de perfumes, ¿no? Que le servían para embriagarse. Tenía un órgano de boca, es decir, generaba cócteles tocando un órgano, ¿no? Cada nota correspondía a un licor diferente, él tocaba una composición y aparecía una bebida, ¿no? El desarrollo de la coctelería también se produce en ese tiempo, ¿no?
en ese momento, ¿no? Y en cambio aquí, ¿no?, la sinestesia, de nuevo, también como otro elemento característico del dandismo, ¿no? Pero un dandy al que al final, ¿no?, esa construcción, ¿no?, de una tebaida refinada, como Huysmans llama a la casa, ¿no?, del dandy, al dandy parece que solo le quedan dos opciones, ¿no? La conversión, ¿no?, dice Barbey, o la muerte, o el suicidio, ¿no? Y aquí tenemos otra imagen, un muerto, ¿no? Muerto, Oscar Wilde muerto, ¿no? Oscar Wilde en el lecho de muerte, otro dandy. Y un dandy que seguramente, un dandy que sí que influyó directamente a Néstor, ¿no? Sabemos que tenía, desde luego, tenemos en la exposición la biografía que dedica Frank Harris a Oscar Wilde. Tenemos otra biografía también dedicada a Oscar Wilde que estaba en la biblioteca de Néstor. Así que era un personaje que a Néstor le interesaba mucho, ¿no? Habíamos visto a Néstor Dandy, ¿no?, delante de un papel de pared, y aquí vemos a Oscar Dandy, ¿no?, también delante de un papel de pared, ¿no?, que le horrorizaba, por cierto, ¿no? O eso se cuenta en las biografías, ¿no? Un dandy, un poco Sebastián, un dandy, ¿no? También se ha dicho de la muerte de Oscar Wilde que fue un largo y bonito suicidio. Dandy turista, Oscar Wilde como turista, ¿no?, después de haber sido acusado, ¿no?, de gran indecencia, de indecencia gruesa, ¿no?, gross indecency, de sodomía, haber sido juzgado, ¿no? Aquí tenemos a ese dandy sodomita, Oscar Wilde posando con Lord Alfred Douglas, Oscar Wilde como Salomé, o así aparece identificado en un momento determinado, ¿no? Oscar Wilde travestido de Salomé. O quizá lo que todos quisiéramos que hubiese hecho Oscar Wilde, ¿no?, disfrazarse de Salomé. Porque no es Oscar Wilde, a pesar de que Richard Ellman lo identifica como tal en la biografía que se ha considerado canónica de Oscar Wilde, que también, por cierto, es una biografía de auge y desgracia, ¿no?, de auge y caída, sino que es el de una soprano húngara vestida para actuar como Salomé en una adaptación de la Salomé o de esa obra de teatro que Oscar Wilde pensó para Sarah Bernhardt, que también fue un gran escándalo, que se censuró varias veces, ¿no? Pues parece que es esa soprano húngara vestida de Salomé, travestida de Oscar Wilde como Salomé, ¿no?, de algún modo. Escandalosa, Salomé escandalosa, como Maud Allan, ¿no?, que cuando presentó su Salomé en 1918, ¿no?, volvió a ser censurada, criticada, ¿no?, porque decían que la Salomé de Oscar Wilde pervertía, ¿no?, pervertía como ese libro a contrapelo, ¿no?, que es el que le regala Lord Henry Wotton a Dorian Gray en la novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Salomé, Néstor, también, ¿no?, haciendo a ese personaje tan dandy o tan del gusto de los dandys, que es este, ¿no?, vestuario para Salomé, ¿no?, también para supuestamente, ¿no?, en principio para una adaptación también de la ópera de Strauss, una Salomé que es también un Salomé, si hacemos caso a ese boceto que ha permanecido inédito durante mucho tiempo, ¿no? Salomé quizá travestido, ¿no?, también de Néstor. Oscar Wilde como profesional, ¿no?, lo hemos visto como turista, lo hemos visto muerto, lo hemos visto en el exilio, lo hemos visto condenado, lo hemos visto, ¿no?, amado, y aquí lo vemos como profesional. Oscar Wilde elegía muy bien los fotógrafos que le retrataban, para qué le retrataban. Y aquí, por ejemplo, el fotógrafo es uno de los fotógrafos oficiales de la reina Victoria, ¿no? Cuando él decide presentarse como profesional, decide presentarse retratado por el fotógrafo uno de los fotógrafos de la reina. Oscar Wilde como dandy, guantes, chistera, bastón. Oscar Wilde
con el corte a la Nerón, ¿no? Parece que cuando va a París, ¿no? Que por cierto va a París en 1884, el mismo año en el que se publica A contrapelo, ¿no? de Huysmans, ¿no? De nuevo ese libro, ¿no? Que tiene la capacidad de pervertir, que tiene la capacidad de contagiarte de dandismo, ve un busto de Nerón y se corta el pelo a la Nerón, ¿no? Oscar Wilde, como el joven esteta, ese joven que se va a Nueva York de gira, que se convierte también en un fenómeno de fans. Oscar Wilde posando, ¿no? Como Néstor posaba en su estudio disfrazado de árabe, como Néstor posará después. Oscar Wilde, también como el joven esteta. Oscar Wilde retratado por Napoleón Saroni, que era el fotógrafo de las estrellas del teatro. Oscar Wilde como príncipe griego. Néstor, ¿no? También con ese traje típico que a mí me recuerda muchísimo, ¿no? a este otro, ¿no? traje griego, ¿no? Ese faldón que obviamente, ¿no? tiene mucho de invención, ¿no? Oscar Wilde en Oxford, Oscar Wilde como niña, ¿no? También. Oscar Wilde, ¿no? muerto. Oscar Wilde con un poco también de Dorian Gray, ¿no? Recuperar a Oscar Wilde. Otro Dorian Gray, o otra posibilidad de Dorian Gray, ¿no? Dorian Gray, de nuevo, Ginka Sonibare, ¿no? Como un Dorian Gray negro, ¿no? También en esta otra obra, ¿no? de Ginka Sonibare, que plantea este tipo de juegos con las identidades, ¿no? De nuevo Oscar Wilde, muerto. Pero Proust también, otro dandy, ¿no? El mismo Proust, ¿no? que también tenemos metido en una vitrina en la exposición de Néstor, ¿no? Porque Proust, dandy, también era otro personaje que interesaba a Néstor. Otra de las cosas que habría que hacer con Néstor es estudiar su biblioteca, ¿no? Eso es algo que habría también que hacer, Aitor, ¿no? Yo creo que sería, ¿no? Tú has empezado de algún modo, Juan Vicente también ha empezado a trabajar con la biblioteca, pero yo creo que habría, ¿no? que trabajar con la biblioteca de Néstor, ¿no? Wilde muerto, Proust muerto, Néstor muerto, ¿no? Pero son imágenes muy diferentes, ¿no? Si Proust y Wilde, ¿no? parece que mueren solos, ¿no? Néstor, sin embargo, ¿no? parece que muere muy acompañado, ¿no? También, ¿no? En estas imágenes, ¿no? del funeral de Néstor, en el que me ha llamado la atención, por cierto, que son solo hombres, ¿no? los que rodean a Néstor, no hay mujeres, ¿no? Néstor dandy, ¿no? Néstor también disfrazándose, ¿no? construyéndose distintos personajes, construyéndose, ¿no? también a través de su obra, ya lo hemos ido viendo, ¿no? como quizá a lo mejor muchas de esas obras tienen algo de autorretrato, pero quizá también al final como Néstor, ¿no? un Néstor desnudo, un Néstor sin disfraz, un Néstor sin máscara, ¿no? o dándonos cuenta de que ¿no? siempre tendremos la máscara, ¿no? la máscara de Néstor. Pues nada, muchísimas gracias y aquí nos quedamos con este Néstor desnudo, Néstor sin maquillaje. Nada, muchísimas gracias.